Hace casi 13 años que Capcom lanzó al mercado el tan amado y odiado Resident Evil 5, un videojuego que seguía los pasos de su antecesor, pero que a su vez abandonaba el survival horror para adoptar la acción como género principal. Todos conocemos la historia de Chris Redfield y Shiva Lomar. La manera en que se enfrentan a cientos de enemigos y boss a lo largo del continente africano no es sorpresa para nadie, pero ¿sabías que esta aventura inicialmente no era lo que conocemos? Estoy seguro que te sorprenderá saber lo mucho que cambió la versión final del juego respecto a la historia inicial, así que sin más introducción, hoy te contaré sobre Resident Evil 4.5, el juego que nunca tuvimos. Para comenzar a explicar la historia tenemos que saber algunos puntos clave. No es sorpresa alguna que en la versión final del juego controlamos a Chris, quien va acompañado de Shiva, permitiéndonos jugar en modo cooperativo con algún amigo. Sin embargo, inicialmente esto no sería así. Shiva sí estaba en la historia, pero aparecería una vez más avanzada esta, y si bien no sería de mucha ayuda, no se trataría de un personaje jugable. Sumado a esto, Chris no pertenecería a la BSAA, sino que actuaba por cuenta propia. En esta versión del juego existía un director general de Tricell, por lo que Excella no tenía el papel con el cual la conocimos. Este director es quien observaría todo a través de las cámaras instaladas a lo largo de todo el juego, pero avanzado el mismo sería asesinado a manos de Wesker, para este poder asignarse a sí mismo como el nuevo director de Tricell. Hablando de la relación entre este y Excella, sería similar a la que conocemos, pero Excella, por ejemplo, no pertenecería a la empresa que pertenece en la versión final, sino que estaría con otra organización. Cabe destacar que puede haber algunas cosas en la historia que no tienen mucho sentido, porque no hay que olvidar que es una historia que estaba en desarrollo, entonces a medida que los creadores la iban haciendo, iban modificando o cambiando cosas, por ende no tienen tanto sentido. Cuando Chris llegaría a la asamblea pública, que inicialmente era 3 veces más grande que la original, debido a un brote del virus T se vería obligado a atrincherarse y tendría un enfrentamiento con el Uroboros, que no tendría un papel tan importante como lo fue en la versión final. El Uroboros simplemente sería un experimento más por parte de Wesker. Toda esta situación sería observada desde las lejanías por Excella e Irving. Este último tendría un carácter muy diferente al que vimos, siendo más serio. Además, poseería una especie de código en la nuca que lo identificaría como una bow. Al finalizar el combate, toda la zona se vería sumida en un silencio profundo, hasta que un tren repleto de zombies se acercaría a toda velocidad para luego descarrilar. Al parecer, la asamblea pública se extendía hasta la estación de trenes que vimos en el juego final. La gran horda de muertos vivientes intentaría acabar con Chris, quien se vería obligado a escapar y esconderse en diferentes barricadas que habría a lo largo de todo el mapa. En estos lugares podríamos encontrar diferentes comerciantes. No estoy del todo seguro si se tratarían del buhonero que vimos en Resident Evil 4 o serían distintos. Por lo que leí en las fuentes que encontré, algunos decían que sería el buhonero, otras decían que serían diferentes comerciantes. El primero de ellos que encontraríamos nos preguntaría si somos amigos o enemigos. Después de esto, ofrecería su mercancía. Algo interesante es que el jugador sería capaz de asesinar y robar munición y armas a los comerciantes, pero esto tendría una consecuencia, ocasionando que todos los puestos que se encontrarían en el futuro estuvieran cerrados. Tras avanzar en la historia, encontraríamos un escuadrón de la BSAA liderado por Jill Valentine. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que durante el desarrollo de la historia no se tenía del todo claro si el compañero de Chris sería Jill o sería Bart. Nos uniríamos a su grupo y pelearíamos contra zombies en una zona llena de barriles explosivos. Pasado esto, el objetivo sería devolver la energía a la estación de tren para así poder hacerse con uno y escapar de aquel lugar. Sin embargo, sería en ese momento cuando la conocida fuerza enemiga Tricell dejaría libres a 15 gigantes que intentarían destrozarnos, y uno de ellos heriría a Jill. Aquí vemos una diferencia marcada entre lo que es esta versión y la que conocimos. En el videojuego final peleamos contra un único gigante y de manera estática, utilizando las torretas de una de las camionetas que había en esa zona. Pero en la versión descartada el combate sería con las armas que habríamos conseguido hasta ese momento, similar a lo que se vio en Resident Evil 4. Tras devolver la energía a la estación, el equipo escaparía en un tren, pero pronto se encontrarían con Irving, quien se transformaría en un monstruo lo suficientemente grande como para tragarse vagones enteros. Acá empezaría una pelea en donde tendríamos que ir saltando de vagón en vagón hasta acabar con él. Luego de eso, el tren se detendría en una ciudad africana rodeada por un desierto. Aquí se encontrarían con Shiva y un equipo militar que estaría intentando sobrevivir a un ataque de boss. Como vemos,
En esta versión, Shiva pertenece a un grupo independiente de la milicia local, no a la BSAA de África. Ambos equipos se aliarían para luchar juntos, hasta que un helicóptero de la BSAA llegaría a rescatarlos. Pero nada sería tan fácil como siempre en Resident Evil, y ese helicóptero sería derribado por un nuevo tipo de enemigos voladores. Supongo yo que serían este tipo de enemigos que vimos en el juego final que tumban el helicóptero del compañero de Chris. Y bueno, además de esos enemigos voladores estarían los famosos Lickers. Tras defenderse y escapar, el equipo llegaría a un gran barco abandonado donde habría otro comerciante. En este lugar además nos encontraríamos con enemigos que saldrían por debajo de la arena. Y supuestamente el barco se podría explorar. Lo que no tengo del todo claro es si sería algo opcional o algo obligatorio para la historia. Luego de eso, viajaríamos a una zona pantanosa en donde existiría una pirámide habitada por la tribu Nipaya, que estarían completamente transformados gracias a que se alimentaban con las flores Nipaya, las que vimos en el juego final. Esta parte del juego básicamente es lo que vimos en las ruinas. Chris se separaría del grupo tras pisar un suelo que acabaría colapsando, similar al que también pasa en el juego final, que pisa un puente, se derrumba y ambos compañeros se separan. Pero no sufriría ningún daño, y en un intento por hallar a su compañera terminaría topándose con unos laboratorios submarinos. En esta parte la jugabilidad sería similar a lo visto en Resident Evil Revelations, donde tendríamos que nadar de un lugar a otro utilizando burbujas de aire para respirar. Supuestamente esta parte del juego sería muy confusa, como un laberinto, y tendría puzzles en cantidad. Además, todo lo que viene siendo la ambientación sería como muy enroscada. Pero todo esto quedó en la nada con la idea del cooperativo, ya que pensaron que podría ser algo muy confuso para dos personas que jugaban a la vez. Sumado a esto, se trataría de una zona muy oscura y con pocos enemigos pero poderosos, adoptando un estilo más survival horror. También se dice que en esta zona aparecerían los tan conocidos Hunters. Chris acabaría en el jardín que todos conocemos, donde se encuentran las flores justo antes de ingresar al laboratorio de la versión final del juego. Aquí es donde veríamos por primera vez el encuentro entre Chris y Wesker, quienes se enfrentarían, no sin antes que Wesker explique su malvado plan. Entonces llegaría Shiva junto a otras dos personas desconocidas para ayudar. Quiero aclarar algo en este punto de la historia, y es que si estuvieron atentos, de un momento a otro Jill desaparece, y es lo que expliqué previamente, que no tenían muy claras las ideas, iban cambiando cosas a medida que desarrollaban la historia, entonces Jill quedó como medio en el olvido. Acabado el combate, Shiva revelaría que mientras intentaba encontrar a Chris, se topó con una Jill entubada en una cápsula en una zona del laboratorio. Wesker escapa, así que todos deciden seguirlo para encontrar a Jill, pero Shiva se separaría del grupo tras ser secuestrada por Excella. Chris avanzaría enfrentándose a variedad de enemigos, entre ellos los Reaper, hasta que por fin encontraría a su antigua compañera. En esta escena se verían una serie de flashbacks similar a lo que vimos en la versión final del juego, y ahí es donde Jill revelaría que antes de caer por la ventana de la mansión apuñaló a Wesker en el ojo, siendo este ahora su punto débil. Es entonces cuando la dupla se encaminaría dispuesta a rescatar a Shiva, a quien encontrarían más adelante maniatada y colgada del techo por una cuerda, rodeada de un grupo de infectados. Tras matarlos a todos, ambas mujeres se saludarían, pero en ese momento Jill recibiría un disparo por Excella. Chris entonces decide ir tras ella y Shiva se quedaría junto a Jill cuidándola. Chris llegaría a un lugar en donde estarían Wesker, Excella y el director general de Tricell. Este último, al puro estilo de Wesker, sería asesinado de un disparo. Posterior a esto, Albert libraría un Tyrant mucho más inteligente y astuto que todos los que vimos previamente en la saga. Además, este último acabaría asesinando a Excella. En un intento por escapar en una aeronave, Wesker sería alcanzado por Chris, y en ese momento veríamos el flashback de Albert asesinando a su padre Spencer. Shiva llegaría para ayudar intentando atacar al ojo del villano, ya que Jill le contó ese dato, pero este le haría a un lado para tener un enfrentamiento junto a Chris. Aquí descubriríamos que estas instalaciones se encuentran dentro de un volcán inactivo. Chris acabaría empujando a su enemigo a la lava, y es en ese momento cuando Shiva y Jill llegarían al rescate en una aeronave. El final sería similar a lo que vimos, pues Jill y Chris utilizarían dos lanzacohetes para matar a Wesker. Todo finalizaría con Chris, Jill y Shiva aterrizando para luego caminar hacia una puesta de sol.
Bueno, como han visto, eso sería la historia desechada en términos generales. Sé que puede haber algunas cosas que quedan inconclusas, pero vuelvo a repetir, era algo que estaba en desarrollo, una idea. Como mencioné antes, Barry estaba pensado para el juego, tiene sentido que después lo hayamos visto en el DLC de la reunión de los mercenarios, y existe el rumor de que Barry habría sido utilizado para una especie de historia aparte, algo similar a lo que vimos con el DLC de Evasión a la Desesperada, pero no se sabe más que eso. Entonces cuéntenme, ¿qué piensan de la historia de Resident Evil 4.5? En mi opinión era algo bastante interesante, tenía muchos aspectos muy buenos, lo que lo hacían una historia, me atrevería a decir, mejor de la que vimos en el juego final, así que me da un poco de pena que haya sido descartada. Pero también es cierto que algunas cosas llegaron a la versión final, por más que no sean demasiadas. Sin más que decir, espero que le hayan disfrutado del video. Díganme qué piensan de esta historia descartada, qué piensan de la original, si les gusta el juego o no, si pertenecen a ese grupo que lo odia o que lo ama. En mi opinión es uno de mis favoritos, la verdad la nostalgia me puede, pero bueno, eso queda en cada uno. Nos vemos en el próximo video y les deseo una buena semana. Adiós.